Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de elasticidad. A continuación veremos el tema Teoría membranal de las láminas cilíndricas. El objetivo será establecer las ecuaciones que gobiernan el problema de las láminas cilíndricas y obtener las solicitaciones en las láminas cilíndricas de generatriz circular para distintos estados de carga. Las hipótesis que vamos a plantear son generales, referidas al material isótropo, continuo, homogéneo y elástico. Estas son las hipótesis que hemos planteado en toda la elasticidad. Y habrá un conjunto de hipótesis particulares que estarán relacionadas sobre todo con el estado membranal de tensiones que se desarrollan sobre la lámina. Y estas son: el espesor es pequeño frente a las otras dimensiones. El espesor pequeño lo que hace es garantizar que la distribución de las tensiones van a ser de manera uniforme en todo el espesor y no se van a desarrollar tensiones que permitan el desarrollo de momentos flectores. Los esfuerzos de corte son considerados nulos, es decir, no hay tensiones tangenciales que estén actuando en las caras del meridiano ni en las caras de los paralelos. Los momentos flectores son considerados nulos, o no hay momentos resistentes internos y tampoco hay momentos torsores. De tal manera que solo actúan solicitaciones que están en la dirección normal y tangencial, es decir, vamos a tener una tensión que va a estar en la dirección normal del meridiano y vamos a tener una tensión normal en la dirección del eje de la lámina y vamos a tener por supuesto una tensión tangencial rodeando a cada elemento. Como siempre, la teoría membranal solo es aplicable en condiciones de borde adecuadas, como vamos a ver más adelante. Como siempre, vamos a requerir que el estado membranal se verifique, sobre todo en el apoyo, para que no se produzcan perturbaciones y aparezcan momentos flectores que generen un cambio en el estado de tensiones de la lámina. Y la carga exterior que se aplica no puede ser concentrada ni perpendicular a la superficie media. No puede tener una carga exterior aplicada en un punto, ni tampoco esa carga puede estar perpendicular a la superficie media. Sí podría aplicar cargas concentradas, pero tendría que haber un cambio de la tangente para que pudiera tomar, digamos, con los esfuerzos internos, equilibrar a esta carga externa. En general, cuando hablamos de una lámina cilíndrica, estamos hablando de una lámina que tiene una generatriz de una línea curva, que puede ser un arco de circunferencia, puede ser un arco de elipse, un arco de catenaria, un arco de parábola, y que se desarrolla a través de una línea directriz recta. De esa manera se genera la superficie. Esto lo podemos imaginar en la posición que vemos aquí en la imagen, sería como una cubierta. Pero también podemos pensar, si esta lámina está parada en la dirección vertical, es decir, con el eje X en la dirección vertical, podemos imaginar, por ejemplo, un depósito, un tanque de almacenamiento. Para resolver el problema se plantea entonces un sistema de referencia en el cual el eje X coincide con la dirección de la directriz recta, el eje Y es tangente al eje X, pero ahora sería por el meridiano, o lo que es lo mismo, tangente a la generatriz, y el eje Z perpendicular a los anteriores y coincide con el radio de curvatura de la generatriz. Normalmente esta lámina tiene una longitud L. Depende de cómo sea la expresión, digamos, de la superficie o de la curva que describe, que genera, digamos, la superficie, vamos a tener distintas expresiones del radio. Por ejemplo, el radio tiene la forma general esta y el exponente cambia, depende de si se trata de un círculo, será un 0, si se trata de una cicloide será un 1, si se trata de una catenaria será menos 2 y si se trata de una parábola será menos 3. De esa manera, aquí tendría 4 curvas distintas con solamente cambiar el valor del exponente que tenemos aquí en el coseno. De tal manera entonces que conozco la ecuación para estas 4 curvas al menos. En cualquier otro caso tendría que conocer para cada valor de phi
que es un ángulo que se toma de referencia respecto del horizontal, tendría que conocer la expresión del radio para cada valor de phi, y de esa manera podría entonces calcular esa lámina cilíndrica. ¿Cuál va a ser el esquema de trabajo? Ahora vamos a tener un eje recto, el elemento va a tener un eje recto, que es el eje paralelo al eje X, y va a tener un lado curvo, que es el que el eje Y es tangente. Este sería el meridiano equivalente, digamos, que vimos antes en las superficies de doble curvatura. Vamos a tener un radio de curvatura en cada punto y un diferencial de phi que define la amplitud del elemento en el sentido del meridiano. Y en este sentido vamos a poner un diferencial de S que coincide con la dirección del eje X. El plano XY es tangente a la superficie del elemento diferencial este, y el eje Z es perpendicular a los otros dos anteriores y está en la misma dirección que el radio. Sobre el elemento entonces va a actuar tensiones normales que se denominan NS, que están en la dirección del eje X. Vamos a tener NFI, que están en la dirección de las tangentes a cada uno de los lados que tenemos aquí, no coinciden con la dirección del eje Y, que vamos a llamar NFI. Y después vamos a tener unas tensiones tangenciales tau, que directamente las vamos a designar por tau porque son iguales independientemente si están en la dirección del paralelo o en la dirección del meridiano. Entonces, para resolver el problema lo que vamos a hacer es plantear las ecuaciones de equilibrio, de tal manera de determinar esas ecuaciones que gobiernan, digamos, el funcionamiento de la lámina cilíndrica. Para la ecuación de equilibrio según el eje X van a participar, por supuesto, NS, que está en la dirección del eje X, va a participar tau, que también tiene dirección del eje X, y por supuesto, en el caso de que exista una carga en la dirección X, participará, digamos, la carga en la dirección X. Vamos a ver cómo queda entonces la ecuación según X. Entonces, los primeros términos que aparecen están relacionados con NS, que son NS por R diferencial de phi más la derivada de NS por R diferencial de phi respecto de S diferencial de S. Está en el sentido negativo del eje X, pero acá se ha puesto en la ecuación en el sentido positivo. Como vamos a darnos cuenta más adelante, es lo mismo, digamos. Y en el otro sentido tenemos entonces, si este es positivo, esto será menos NS por R diferencial de phi. Tau diferencial de S más la variación de tau diferencial de S respecto de phi diferencial de phi, en el mismo sentido que este, o sea positivo, y menos tau diferencial de S. Normalmente no vamos a tener una carga en la dirección X porque vamos a estar considerando que la carga es axial simétrica. Entonces la ecuación me quedará NS por R diferencial de phi más la derivada de NS por R diferencial de phi respecto de S diferencial de S menos NS por R diferencial de phi más tau diferencial de S más la derivada de tau diferencial de S respecto de phi diferencial de phi menos tau diferencial de S igual a 0. Todo eso tiene que estar en equilibrio, dado que no consideramos la presencia de una carga en la dirección X. Haciendo las simplificaciones, este término se va a anular con este y este término se va a anular con este. De tal manera entonces que la ecuación me queda derivada de NS respecto de S por R diferencial de phi diferencial de S más la derivada de tau respecto de phi por diferencial de S diferencial de phi igual a 0. Más adelante, cuando trabajemos con esta ecuación, que es la ecuación de equilibrio según X, vamos a simplificar diferencial de phi diferencial de S que está en los dos términos. La ecuación de equilibrio según Y. Tenemos, según Y vamos a tener este n-phi en realidad no está en la dirección de la tangente, pero el ángulo que forma con la dirección de la tangente, que es la dirección Y, es diferencial de phi sobre 2. Y habría que, para proyectarlo en la dirección tangencial, multiplicarlo por el coseno de diferencial de phi sobre 2. Pero, al ser un ángulo pequeño, el coseno de un ángulo pequeño es prácticamente un 1. Entonces, de tal manera que, si bien vamos a considerar directamente estos valores, en realidad hay que tener presente que la proyección es, al ser el ángulo este pequeño, diferencial de phi sobre 2 pequeño,
es lo mismo prácticamente. Así que tenemos n phi diferencial de s más la derivada de n phi diferencial de s respecto de phi diferencial de phi en el sentido positivo del eje y de este otro lado tenemos menos n phi diferencial de s, que son estos dos términos que aparecen aquí. Y por otro lado tenemos este término que es tau por r diferencial de phi es esta longitud, más la derivada de tau por r diferencial de phi respecto de s diferencial de s en el sentido positivo del eje y en este otro lado tenemos menos tau por r diferencial de phi. Y aquí habría que poner más la carga P sub i por la superficie del elemento, que será r diferencial de phi por diferencial de s. Entonces tenemos los elementos que dijimos antes y acá está el término de la carga. Todo eso tiene que estar en equilibrio. Nuevamente, haciendo las simplificaciones, este término se va a anular con este y este término se va a anular con este. P sub i, recordemos que está puesta en la dirección positiva del eje y, es decir, apuntando hacia arriba. Eso hay que tenerlo presente cuando después reemplacemos el valor de P sub i, que normalmente, por ejemplo, si fuera la componente del peso propio, este P sub i tendría que tener un signo negativo en la ecuación. La ecuación entonces me va a quedar derivada de n phi diferencial de s respecto de phi diferencial de phi, primer término, y derivada de tau por r diferencial de phi respecto de s diferencial de s, y el término de la carga multiplicada por la superficie. Nuevamente, cuando hagamos las sustituciones, vamos a después trabajar y hacer algunas simplificaciones dentro de esta ecuación, que es la ecuación de equilibrio según el eje y. Para encontrar la ecuación de equilibrio según el eje z, estas fuerzas tau y las fuerzas ns están en la dirección tangente, digamos, o sea, pertenecen al plano xy, de tal manera que no tienen proyección según el eje z. La que sí tiene proyección según el eje z es esta n phi, que forma con el eje y un ángulo diferencial de phi sobre 2 de cada lado. De tal manera entonces que si yo miro esas n phi proyectadas en la dirección de z, que sería esta la dirección de la bisectriz de este ángulo, me van a dar esta componente, que será, aquí tenemos el plano tangente, el ángulo que forma con el plano tangente es diferencial de phi sobre 2, así que esta proyección será n phi diferencial de s por el seno de diferencial de phi sobre 2, para que dé la componente en este sentido. Como el diferencial de phi sobre 2 es muy pequeño, se confunde con el seno de diferencial de phi sobre 2, entonces escribo directamente diferencial de phi sobre 2. Entonces tengo una fuerza que de este lado vale n phi diferencial de s por diferencial de phi sobre 2, despreciando, digamos, las variaciones del n phi, y del otro lado tengo otra igual. De tal manera entonces que las dos me van a dar dos veces n phi diferencial de s por diferencial de phi sobre 2, eso se van a simplificar estos dos, más, están en la dirección positiva del eje z, más p sub z por r, diferencial de phi, diferencial de s, igual a 0. De tal manera entonces que, haciendo las simplificaciones, aquí me queda n phi, diferencial de s, diferencial de phi, p sub z por r, diferencial de phi, diferencial de s. Como todos los términos tienen diferencial de phi, diferencial de s, lo simplifico y me queda n phi más p sub z por r igual a 0. Y esta será la ecuación de equilibrio en la dirección del eje z. Hasta aquí tenemos las tres ecuaciones de equilibrio y entonces podemos simplificarlas de la siguiente manera. En la primera ecuación, la ecuación de equilibrio según x, tenemos diferencial de phi, diferencial de s en todos los términos, de tal manera que simplificándolos me queda derivada de ns respecto de s por r más la derivada de tau respecto de phi igual a 0. En la segunda, nuevamente tengo diferencial de s y diferencial de phi en todos los términos, de tal manera entonces que me queda derivada de n phi respecto de phi más la derivada de tau respecto de s por r más p sub i por r igual a 0. Y en la tercera, como habíamos visto, nos queda n phi más p sub z por r igual a 0. Igual que en las láminas de revolución, tenemos
tres ecuaciones, tenemos tres incógnitas, ns, tau y nφ, y tenemos una ecuación normal, digamos, y dos ecuaciones diferenciales. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de una lámina cilíndrica. En este caso vamos a ver una porción de tubería, circular por supuesto, que está apoyada en sus extremos y que va a estar sometida al peso propio. El primer análisis que vamos a hacer es cómo hacemos para obtener las componentes según el eje X, según el eje Y y según el eje Z, que será en la dirección del radio, para poder introducir dentro de las ecuaciones y poder calcular los esfuerzos internos. Normalmente vamos a tener el peso específico por unidad de superficie en la dirección vertical, que se obtiene multiplicando la densidad del material con la que está construida la lámina, multiplicándola por el espesor que tiene la lámina. Por ejemplo, el gamma del hormigón armado multiplicado por el espesor en la dirección vertical. Y esta carga de peso propio me va a dar dos componentes. Una según el eje Y y otra según el eje Z. La carga según el eje Y va a ser el peso específico por unidad de superficie multiplicado por el coseno del ángulo φ, y la carga según el eje Z será el peso específico por unidad de superficie multiplicado por el seno del ángulo φ. Como vimos antes, el eje Y estaba positivo hacia arriba, así que esto será un valor negativo. Entonces voy a tener una carga P sub X que va a ser igual a 0 porque no tengo componente en la dirección perpendicular a la lámina. P sub I que vale menos P sub E por el coseno de φ y P sub Z que vale P sub E por el seno de φ. Entonces con estos valores vamos a trabajar ahora con las ecuaciones y los valores de las cargas según X, Y y Z que tenemos. La primera ecuación entonces era derivada de ns respecto de s por r más la derivada de tau respecto de φ igual a 0. La segunda ecuación será derivada de nφ respecto de φ más la derivada de tau respecto de s por r, y ahora reemplazo P sub I por menos P sub E coseno de φ por r. Y la tercera ecuación me queda nφ más P sub E por r seno de φ igual a 0. Como nos damos cuenta, de la última ecuación podemos directamente despejar el valor de nφ. De esta ecuación entonces puedo despejar directamente el valor de nφ, que será menos P sub E por r seno de φ. Si suponemos, por ejemplo, una media tubería, el ángulo φ variará entonces entre 0 y pi sobre 2. De tal manera que esto me indicaría que sobre el meridiano siempre voy a tener una tensión de compresión, salvo, digamos, cuando φ valga 0, que valdrá 0 el valor de la tensión. Entonces, para introducir en las otras ecuaciones necesito la derivada de nφ respecto de φ. El peso específico y el radio no dependen de φ, pero sí depende de φ el seno, así que la derivada del seno es el coseno. O sea que la derivada de nφ respecto de φ será menos P sub E por r por el coseno de φ. Entonces con ese valor me puedo ir a la otra ecuación de equilibrio según I y reemplazar el valor de derivada de nφ respecto de φ por menos P sub E por r coseno de φ, aquí. Que junto con este otro van a ser dos veces, ¿sí? Menos 2 P sub E por r coseno de φ. Podré directamente, pasando 2P sub E coseno de φ y dividiéndolo por r, podré obtener lo que es la derivada de tau respecto de s. Y de esta manera podré obtener el valor de tau, integrando simplemente a esta ecuación respecto de s. Como se ve, ninguno de estos términos dependen de s, así que son una constante, y la integral será entonces tau igual a 2P sub E coseno de φ por s más una constante. Esa constante la tendremos que calibrar dependiendo de las condiciones de borde. En este caso particular, como estamos hablando del peso propio, conozco los valores de las tau en un punto particular, que será el centro de la luz.
Es decir, en el punto central, este es un eje de simetría, de tal manera entonces que las tensiones tau de un lado y del otro del eje de simetría son iguales, y en particular son igual a 0, porque los elementos que están sobre el eje de simetría no sufren ninguna distorsión. Cualquier otro elemento que yo ubique a un lado u otro del eje de simetría van a sufrir distorsión. Entonces, esos valores de tau son igual a 0 en la coordenada S igual a L sobre 2. Y eso es lo que vamos a aplicar aquí para calcular la constante. En S igual a L sobre 2, tau vale 0. La expresión de tau es esta. Entonces lo único que hace falta es reemplazar la coordenada por L sobre 2 e igualarla a 0 para despejar C1. Entonces, 2p sub e por L sobre 2 por el coseno de phi más C1 tiene que ser igual a 0, de acuerdo a la condición de borde. De aquí despejando sale entonces que C1 vale menos p sub e por L coseno de phi. Y ahora entonces, reemplazando dentro de la ecuación, me va a quedar tau es menos p sub e, factor común, ¿no? Están las dos en la constante y en el valor de tau, está p sub e. Coseno de phi también está, el factor común, y va a ser factor común de L y menos 2S. ¿Sí? Sacando el signo menos de factor común también. Así que tau será menos p sub e por L menos 2S coseno de phi. Esto me indica que tau depende de dos variables, de la coordenada S, pero también depende de phi. De tal manera entonces que va a tener variación con las dos variables del problema, el ángulo y la coordenada. Entonces, ahora para introducir en la primera ecuación necesito conocer la derivada de tau respecto de phi. Todo este término primero será una constante respecto de phi y solamente voy a calcular la derivada del coseno, que es el menos seno, con lo cual va a desaparecer el signo menos que tengo acá adelante. Entonces me queda igual a p sub e por L menos 2S seno de phi. Con este valor entonces podemos entrar aquí y reemplazarlo en la ecuación que era la ecuación de equilibrio según el eje X. Este era el valor que habíamos calculado de la derivada de tau respecto de phi. Entonces me va a quedar que la derivada de ns respecto de s, paso el radio dividiendo, va a ser menos p sub e sobre r, paso dividiendo acá, por L menos 2S seno de phi. Y ahora lo que tengo que hacer es integrar esta expresión respecto de S, de tal manera entonces que esto será una constante, y esto también será una constante para esa integral. De tal manera que la integral la voy a desarrollar sobre el paréntesis que es L menos 2S. NS será entonces menos P sub E sobre R, seno de phi, queda como está, y la integral esta respecto de S te queda L por S menos 2S cuadrado sobre 2, o sea, menos S cuadrado, simplificando el 2 que estaba de antes y que aparece con la integral, más una constante. Y aquí entonces tenemos que aplicar de vuelta una condición de borde ahora para ns. La condición de borde que se aplica es que el valor de ns tiene que ser 0 en la coordenada s igual a 0, es decir, ns es el esfuerzo que está en la dirección perpendicular de la superficie. Vamos a ver ahora en el dibujo. ns sería el esfuerzo que está en la dirección perpendicular, digamos, en la dirección de s saliendo de la cara. Si acá hubiera valores de ns en este punto, lo que ocurriría es que estos apoyos tenderían a caerse o a perder el equilibrio, es decir, tendrían una carga perpendicular, la cual no están preparados para soportar. Lo mismo ocurriría con este, en la posición de S igual a L. Entonces, la única posibilidad de que esto se encuentre en equilibrio es que NS sea 0 en esta posición, en toda la superficie esta de S igual a 0. Aplicando eso, entonces, la condición de borde será NS igual a 0, NS igual a 0. Reemplazamos entonces los valores y me queda que 0 más C2 tiene que ser igual a 0, donde sale que C2 tiene que ser igual a 0. NS se anula porque este paréntesis se anula al reemplazar S igual a 0. De tal manera entonces que NS será menos P sub E sobre R por L por S menos S cuadrado seno de phi. Entonces N phi será menos P sub E por R seno de phi. Vamos a ver la representación de estos esfuerzos
sobre la mitad de la tubería, como si fuera una lámina que forma una cubierta. Dijimos que NFi vale menos P sub E por R seno de Φ. De tal manera entonces que tendrá un valor máximo cuando Φ valga pi sobre 2, es decir, cuando el seno valga 1. Será aquí, en el centro, digamos, de la lámina. Y valdrá menos P sub E por R, o sea, será una compresión y tendrá su valor mínimo, si tenemos tangentes verticales, tendrá su valor mínimo sobre el borde. Y será la misma distribución para cualquier coordenada S, no dependiendo de ella. De tal manera que si hacemos una lámina de cubierta que sea rebajada, es decir, que la tengamos cortada por aquí, tendremos sobre el borde un determinado valor de NFi que estará en la dirección tangente al elemento. En el caso que yo haga una lámina cilíndrica que esté con tangentes verticales, no tendré valor de NFi sobre el borde, de tal manera que no habrá una fuerza vertical actuando sobre este borde de aquí. El otro valor es el de ns. Varía con la coordenada s, varía mediante una función parabólica, siendo el máximo s igual a L sobre 2, tenemos el valor máximo, y varía según Φ con el seno de Φ, de la misma manera que varía aquí en Φ. Tendrá una función parabólica con s, con máximo en la altura máxima de la lámina, y después variará con el seno de Φ. Aquí tenemos entonces la variación de ns. Según S varía con esta parábola, que tiene un máximo en el centro, y según Φ varía de esta manera con el seno de Φ. De tal manera que estos valores van tomando el valor máximo y van terminando en 0 en el caso que tengamos una tangente vertical en el extremo. Y finalmente tau también depende de S mediante una línea recta en este caso, y tiene una dependencia con Φ a través del coseno. Cuando el coseno de Φ valga 1, va a ser el caso en el que Φ sea 0. Y el coseno de Φ va a valer 0 cuando Φ sea igual a pi sobre 2. Quiere decir que en la altura máxima de la lámina la tensión tau vale 0 y es máxima sobre el borde en el caso que sea, digamos, un borde con tangente vertical. Vamos a ver esa variación. Entonces tenemos en la parte más alta de la lámina tau vale 0, varía con el coseno de Φ y con S varía linealmente, teniendo el mismo valor extremo en un lado con un signo, en el otro lado con otro signo, pero con una variación lineal a través del borde. Esa será entonces cómo se comporta una lámina cilíndrica sometida al peso propio. Con una lámina cilíndrica sometida al peso propio, normalmente vamos a tener esfuerzos de NFi, que van a ser de compresión, NS, que también van a ser de compresión, y valores de tau actuando en cada elemento. Una forma en la cual normalmente se apoyan estas láminas son a través de una estructura que se denomina tímpano, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, más una viga de borde o un refuerzo de borde que se plantea, digamos, en la parte inferior de la lámina. De tal manera entonces que esos elementos hay que dimensionarlos de acuerdo a las solicitaciones con las cuales llega, digamos, al borde la lámina. En el caso particular de que tengamos una tangente vertical, vamos a tener un desarrollo de tensiones tau. Esas tensiones tau, como dijimos, tienen un valor máximo en este lado, en este borde, y un valor igual y de signo contrario en el otro, y un 0 en el centro. Es decir, que de tal manera que son tensiones que van cambiando de valor y van convergiendo hacia el centro, digamos. Son fuerzas por unidad de longitud que van del valor máximo en el extremo y van cambiando su intensidad hacia el centro, pero que están actuando en la dirección esta, en la dirección de S. Esas tensiones son fuerzas por unidad de longitud, que integradas a través de S me van a dar lo que sería el esfuerzo normal que va a estar actuando sobre el elemento que la sostiene, que tiene que dar una reacción igual pero de signo contrario. Es decir, si acá tengo las fuerzas que van hacia el centro de la lámina, las tensiones que van a estar actuando sobre el elemento de borde son
saliendo hacia afuera, es decir, van a generar una tensión de tracción sobre el refuerzo de borde. Y la intensidad de la tensión de tracción tendrá esta distribución como vemos a continuación. La tensión tau es menos P sub E por el coseno de phi por L menos 2S. El esfuerzo normal entonces será de reacción, digamos, que tiene el elemento del borde, tiene que ser de signo contrario y tiene que ser entonces menos la integral de tau diferencial de S, dado que tau es una fuerza por unidad de longitud. Entonces, integrando respecto de S, va a quedar el signo menos se va a anular cuando introduzca esto aquí adentro, entonces va a quedar P sub E coseno de phi por la integral de L menos 2S diferencial de S. Lo que es lo mismo que n será igual a P sub E coseno de phi L por S menos S cuadrado. Esta función n tendrá un máximo en el centro, cuando S es igual a L sobre 2. El esfuerzo normal máximo será P sub E por el coseno de phi por L cuadrado sobre 4. Entonces, esa es la distribución que veíamos antes. Una distribución parabólica con un máximo en el centro. Esos serán los esfuerzos normales a los cuales estará sometido este elemento de borde. También hay que tener en cuenta que sobre esta cara se desarrollan tensiones tangenciales que van cambiando con el coseno de phi hasta que se hacen cero en el centro. Y esas tensiones estarán actuando entonces o tendrán que ser absorbidas por el denominado tímpano o la estructura que está o la pared que está por delante. La carga en forma tangencial sobre el elemento empezarán en cero en el centro y se irán haciendo máximas hasta llegar al borde de la lámina aquí. En el caso en el que yo debajo de este borde, del borde longitudinal, ubique una pared, no hará falta colocar este refuerzo de borde. También hay que tener presente que en el caso que yo haga una lámina rebajada, aquí en el borde no voy a tener entonces una tangente vertical, sino que voy a tener una tangente inclinada. En ese caso habría que resolver ese borde a través de una viga inclinada. Otro caso que podemos ver, digamos, para aplicar las láminas cilíndricas son los tanques cilíndricos. Normalmente constituidos por una lámina cilíndrica, que será esta pared que aparece aquí, y una losa de fondo unida, digamos, a este cilindro. Lo que normalmente ocurre es que la condición de estado membranal no se verifica en la unión entre la losa y la pared de la lámina cilíndrica. De tal manera entonces que de todas maneras será útil calcular el valor de las tensiones que se originan mediante el estado membranal a los fines de tenerlas en cuenta para combinarlas con la solicitación que ocurre debido a la perturbación originada por la presencia de la losa de unión. Tendrá que combinarse los dos estados de carga para poder calcular la solicitación final que tiene, digamos, sobre todo en las cercanías del borde. En este caso, el estado de cargas, yo ubicaré el eje S estará ubicado en la dirección vertical, es decir, el eje X estará en la dirección vertical, el eje Y estará en la dirección tangencial a la lámina, será el eje azul que se ve, y el eje Z, que está en la dirección del radio, será el eje verde. El diagrama de carga que estará sometido será una carga entonces que estará directamente en la dirección del eje Z y coincidirá con el empuje hidrostático del agua. Vamos a ver entonces cómo serían las cargas. Entonces, como dijimos, la carga va a estar directamente en la dirección del eje Z y en realidad va a estar ubicada en la dirección contraria del eje Z porque es como si este elemento estuviera girado 90 grados y la carga está dirigida hacia el lado exterior en el sentido contrario del eje Z y será directamente igual a menos gamma por S si es que colocamos el inicio del sistema de referencia en la parte superior del tanque. De esa manera voy a obtener el diagrama de empuje hidrostático, mientras que la carga en la dirección X y en la dirección Y van a ser 0. Es decir, voy a tener una carga en la dirección Z, pero contrario al eje Z, porque el eje Z positivo está para este lado, contrario al eje Z, y en la dirección X y en la dirección Y no tengo carga en cada punto. Y valdrá, si S vale 0 aquí en la superficie, valdrá máximo a medida que aumenta la profundidad. Entonces, si entramos a las ecuaciones, nos va a quedar que la derivada de ns respecto de S por R más la derivada de tau respecto de phi igual a 0, esa es la ecuación de equilibrio según X. Derivada de n phi respecto de phi más la derivada de tau respecto de S por R más P sub I por R igual a 0, eso será
la ecuación de equilibrio según el eje Y. Y la ecuación de equilibrio según el eje Z será NFI más P sub Z por R igual a 0. En este caso tenemos un estado de cargas en las cuales la carga es simétrica, digamos, respecto del eje central. De tal manera entonces que todos los elementos sufren un corrimiento en la dirección del radio, pero no sufren ninguna distorsión. Es decir, todos los elementos tienen a la misma coordenada S, tienen la misma carga aplicada. De tal manera que se sufre simplemente una expansión radial o una compresión radial, en este caso una expansión radial. Entonces, de esta manera, al ser un estado con simetría radial de tensiones y de deformaciones, voy a tener que el valor de tau va a ser igual a 0 porque los elementos no van a sufrir ningún tipo de distorsión. Esa será entonces la primera conclusión importante conociendo el estado de cargas. Entonces, de la última ecuación, sé que NFI más P sub Z por R es igual a 0. En este caso P sub Z es menos gamma por S por R igual a 0. De tal manera entonces que de la segunda ecuación sé que P sub I vale 0 y que tau también vale 0, por lo tanto su derivada vale 0, o sea que la derivada de NFI respecto de Φ es igual a 0. Eso quiere decir que NFI es constante respecto de Φ. Por lo tanto solamente va a depender de S. Y de la primera ecuación, haciendo el reemplazo de que tau es 0, me va a quedar que la derivada de NS respecto de S es igual a 0, o sea que NS es una constante respecto de S. Esa será la primera conclusión, y en particular NS podrá valer 0 si es que el tanque no tiene tapa, o valdrá el valor de la reacción en el borde de la losa circular que hace de tapa, si consideramos solamente la carga del agua. Mientras que NFI valdrá siempre gamma por S por R. Esos valores me va a dar directamente el diagrama hidrostático. NFI entonces va a ser siempre un valor de tracción y va a valer desde 0 en la superficie del agua al valor máximo gamma por S por H sería la profundidad del agua en el borde inferior, mientras que tau siempre será 0. Entonces en los tanques cilíndricos siempre vamos a tener un valor de NS de compresión en el caso que tenga una tapa, y el NFI será siempre un valor de tracción producido por el empuje del agua al generar, digamos, la dilatación en el sentido del radio en cada altura que yo estoy considerando. Las láminas cilíndricas en general tienen dos grandes aplicaciones, una como cubiertas de grandes luces y otras como depósitos, como paredes de depósitos. Normalmente los espesores de estas láminas son muy pequeños. Por ejemplo, hay láminas cilíndricas utilizadas como cubiertas que tienen luces del orden de 30 metros y los espesores apenas llegan a 6 centímetros de hormigón armado. O también vemos tanques construidos con hormigón o de acero que tienen, digamos, muy pequeños espesores, grandes diámetros y alturas que almacenan volúmenes con muy poca cantidad de material. Y al igual que las láminas de revolución, trabajan de manera espacial, dado que las ecuaciones permiten la redistribución de los esfuerzos. De esta manera damos por finalizado el capítulo de teoría membranal de las láminas cilíndricas.